Bien, buenos días. Estamos grabando. Sí, hoy partimos con un nuevo módulo que tiene que ver con la lixiviación. Y después de este viene intercambio iónico y absorción y se acaban todos los módulos increíblemente. Son como 10 cosas que han visto. La lixiviación es un proceso sólido, líquido, donde nuestra intención es extraer un elemento. ¿Ah? Hay algo muy simple que ustedes a lo mejor ya visualizan, que es, por ejemplo, el café. El café es un proceso de lixiviación. El té es prepararse un té, es un proceso de lixiviación, como vimos en la clase número 1, con las hojas de té sueltas y las hojas de té en el sobre. Eso fue como ayer. Y la velocidad con que se transfiere depende de la temperatura, por ejemplo. Depende de qué tan cubiertos están en las hojas de té y depende del tamaño de partícula. Todo lo que ya hemos aprendido en transferencia de materia. En la foto están viendo dos procesos de lixiviación. La de la izquierda es una pila de lixiviación que es de baja altura, no es grande. Las pilas de lixiviación tienen 10 metros y kilómetros, son gigantes. Solamente les coloco esa para indicar que lo que se está haciendo es poner en contacto un sólido que está en forma de aglomerado, como pelota de 3/4 pulgadas. Vamos a ver lo que es el aglomerado, el cual se riega con una solución ácida, en el caso del cobre, al 5%, el ácido sulfúrico. En el caso del oro, muy similar, también se hace lo mismo, pero bueno, con un proceso de cianuración. ¿Okay? Estas pilas son más cortas, 1,5 m, 2 metros, porque tienen un alto contenido de arcilla, que es un material no deseado, donde esto se empieza a, por un tema radiológico, a compactar, y si fuera más grande, se desplaza. Es el caso mineral Saldívar. Entonces aquí, primer punto, no es solo un elemento puro, sino tiene otros elementos que acompañan, otros minerales, la arcilla, mollonita, moscovita, que genera grandes problemas. ¿Ah? Y aquí, para entender un poquito más la parte de distribución de tamaño de partícula, súper crítica. Si usted tiene bajo 20 micrones, bajo 10 micrones, o lo que llamamos la malla 400, ¿cierto? 20 micrones, siempre va a haber una alta retención capilar. El problema es mover pulpa cuando es muy fino, en el caso de las pilas. De hecho, tiempo atrás, esta pila, una vez que ya se le saca, se extrae todo el mineral, después van a botaderos. Y en los botaderos, como todavía tiene mucha humedad, un 20%, está fuera de norma, debería tener un 10%, esto se desplaza. Tiene un gran problema. El desplazamiento no es que se nos arranque el material, sino que yo cada vez tengo que tener permisos ambientales para disponer de sólidos. Un gran problema, lo atacamos en su momento en minera Saldívar. Este es un caso muy particular de lo que es arcilla. Lo vamos a ver de nuevo un poco más en detalle, pero quiero que entiendan que aquí importa la distribución completa. Hablar de P80, que un puro punto en el espacio, es un error. Siempre la distribución completa. En particular la fracción fina. Cualquier cosa que haga, siempre fracción fina. A la derecha tenemos un equipo un poco distinto. El equipo que está acá es como un submarino. Cada una de esas etapas que están acá son tanques agitados. De hecho, si uno busca reactores a presión autoclave, va a encontrar equipos de 1000 metros cúbicos, realmente es más grande que una nave espacial, montado en 2 camiones. Y estos equipos tienen que operar a alta presión, no porque la reacción ocurra a alta presión, sino porque estamos buscando reacciones químicas de disolución a alta temperatura. Para poder hacer el símil, si usted quiere preparar té y lo hace con agua fría, se demora mucho. Si quiere disolver, preparar café, que es una lixiviación, se demora mucho. Es decir, reacciones que necesitan 250 grados, 300 grados, solución, estamos hablando de una solución ácida, a alta temperatura. Usted maneja un sólido, un 30, un 40% en tanque agitado. Son varios tanques porque son N tanques en serie. Aquí volvemos a reactores químicos, lo vamos a ver en detalle. ¿Y por qué la presión? Porque si usted está a alta temperatura, el agua se volatiliza. Entonces lo que uno quiere hacer es mantenerlo a fase líquida. Por eso trabaja el reactor de presión, estamos hablando de 20 atmósferas. Este tipo de tarro, en secreto, se construyeron en una empresa que se llama Polimer, con 2 tanques de 60 metros cúbicos, son grandes, pero hay tanques hoy que hay tecnología hasta 1000 metros cúbicos. ¿Por qué es importante? Porque cuando tú elevas la temperatura, ocurre una situación en la cual la reacción ocurre, lo que llamamos es
reducir la energía de activación. ¿Ya? Y esto tiene que ver con la cinética. Si uno tiene una reacción química, se hablamos de primer orden, la extracción en el tiempo, es igual, si es primer orden, al resolver esto en un reactor batch, no continuo, que significa un reactor batch, se va a encontrar con la ecuación exponencial, que es del tipo, la extracción en el tiempo, el reactor batch, la extracción en el tiempo va a ser igual a una extracción máxima. Esa extracción máxima depende del tamaño y la liberación. Ese concepto es nuevo, vamos a ver el concepto de liberación. ¿Cuánto mineral tienes puesto? Y como esto resuelve, decimos que es de un primer orden, ¿cierto? La concentración en el tiempo es menos K por C. Menos K por C, es decir, cómo se va disolviendo el sólido. Ese es el primer orden. Y quedamos con una exponencial de menos K por T. ¿Ok? Ahora, este K, como es función de la temperatura, normalmente se modela por la ecuación de Arrhenius, donde aquí tiene la energía de activación. Entonces, para poder hacer que esta reacción corra, yo subo la temperatura. Pero chica esto. Como es negativo, se llama grande el K. El K es función de la temperatura. Y eso es lo que uno hace. Uno hace experimentos. El ejemplo más concreto y relevante para lo que estamos haciendo hoy es la remoción de arsénico. Los concentrados en Chile hoy tienen arsénico y no los podemos vender. Los multan. La alternativa tecnológica es reactor autoclave, con argumento real, para remover energía. Y esto se logra en un reactor a presión y temperatura. Así que estamos súper en moda de nuevo con los reactores autoclaves. De hecho, postulamos un proyecto Corfo que lo que busca es reemplazar las fundiciones por reactores autoclaves. Y aquí las capacidades de la Santa María tienen la experiencia suficiente en este tipo de tecnología. Así que vamos a hablar de los reactores autoclaves. Volviendo a las pilas, le indicábamos que las pilas, esa pila que está de ejemplo ahí de baja altura, producto de que tiene un alto contenido de arcilla, lo que hace que no sea estable y sea fluida. ¿Ok? En la realidad, uno ve pilas de este tamaño, solamente para que tenga la proporción, es un camión minero gigante. ¿Ah? Aquí con suerte se podría ver una camioneta, no, ni eso, ¿cierto? Estas son muy grandes, el neumático mide 4 o 5 metros de diámetro. ¿Ya? Entonces, bueno, estas son pilas de kilómetros, esto es en Chile, se va montando el mineral normalmente aglomerado, en este caso sea pila tal cual. Acá abajo ven ustedes esta cantidad de líneas, por debajo de lo que llamamos drenes, que son tuberías en HDPE, imagínense la extensión con carpetas impermeabilizantes. Y todo esto escurre y lleva procesos de 3-4 meses y en algunos casos se sigue construyendo en capas, como una torta alta, como una torta de novia que uno sigue, novio, va subiendo, ¿cierto? Pero lo que les quiero decir es que pilas que son de kilómetros, ¿ya? PHP tiene pilas de 10 kilómetros, gigantes, ¿ya? Entonces la escala que estamos hablando es muy grande. Estos son minerales oxidados que se pueden disolver con el ácido, como la carcosina, no, cualquier óxido de cobre, pero también hay unos procesos en los cuales se ocupan microorganismos para generar condiciones oxidantes que permitan la lixiviación, ¿ya? Pero todo esto es gran escala. Ahora, una sinopsis de los 3 módulos que vamos a ver. Estamos un poco justo de tiempo, estamos bien con el calendario. Primero los procesos, las tecnologías, contexto industrial, ¿qué se está haciendo en lixiviación? Ya acabamos de ver que hay pilas y reactores autoclaves, también hay tanques agitados. En Chile hoy se lixivia el oro tanto en pilas como en tanques agitados, dependiendo de cuánto oro hay. Pero generalmente el coste económico, no sé si les comentaba acá, comercialmente, claro, hoy por ejemplo el cobre se puede procesar con leyes de un 0,2, 0,3% de ley, ¿ya? Lo que implica un par de gramos por tonelada. En el caso del oro, hoy estamos llegando a 1 gramo por tonelada. O sea, si la mina tiene 1 gramo por tonelada, imagínense, 1 gramo es 1000 kilos. Es como un grano de arroz, pero más pesado porque y más chico, porque la densidad del oro es como 22 o 28, no, 22 kilos
gramos por centímetro cúbico, casi una pulga de pequeño, comparado con el resto del sodio. Y eso se puede hacer tecnológicamente, ¿ok? Los factores, lo adelantamos acá, esto es un pequeño sinopsis, lo que vamos a ver en detalle, un pequeño resumen. El tamaño, el tipo de solución. La solución aquí nos importa dos factores, el pH y el potencial de óxido-reducción. Cuando hablamos de potencial de óxido-reducción no es lo mismo ácido nítrico, ácido sulfúrico o vinagre de la casa con agua oxigenada. El agua oxigenada le da el carácter oxidante. Si yo meto una lámina de cobre en ácido sulfúrico no se disuelve, tiene que ser oxidante. ¿Está? Por eso es importante la solución. La temperatura, en general la temperatura, bueno, digamos, la temperatura ocurre esto que acabamos de hablar, esto es un poco más de ingeniería de reactores químicos, ¿cierto? Al subir la temperatura tú reduces la energía de activación y permites que el K suba. Entonces en vez de que se demore años, se demora horas. Eso es lo que está haciendo. En analogía, la temperatura también tiene factores de difusión, ¿cierto? Viscosidad, eso en general se trabaja a alta temperatura. Las especies mineralógicas, no es lo mismo un óxido de cobre que un sulfuro de cobre. La especie mineralógica per se tiene un tiempo. Los óxidos se demoran horas, algunos sulfuros se demoran días y otros se demoran meses. La calcopirita es muy difícil lixiviarla porque además forma una cáscara que tiene azufre, por tanto la mineralogía es importante, tanto lo que estoy disolviendo como los que lo acompañan. Los que lo acompañan son las arcilla. Si tengo una cosa con mucha arcilla, va a haber retención capilar y no voy a poder tener una pila muy estable. Ahora, para evitar eso, lo que yo hago son globos. Los pongo en un tanque tambor y hago unas pelotitas que las voy a mostrar y ya están en las presentaciones. Después aparece un concepto nuevo que son los diagramas de Courbet, que es un belga, y lo llamamos diagramas de especiación. Entonces, dependiendo de la condición de pH o de RP, usted puede tener una especie que es cobre, puede estar como cobre cero, como óxido de cobre, como hidróxido de cobre. Esa especiación, cuando usted pone la mezcla, acá, atención, los diagramas de Courbet lo que me permiten es ver, cuando tengo una mezcla de elementos, qué especies son los que aparecen. Es súper importante tener los diagramas de Courbet, tanto para la lixiviación como para ver estabilidad de componentes. Si tengo un residuo que se me va a disolver en el tiempo, hay un test de lixiviación que se llama TCLP, que me permite ver si es estable o no, y lo que quiere decir que resiste bajo distintas condiciones de ácido, pH, y condiciones de oxidación. Recordad que yo puedo tener una condición oxidante positiva o una condición oxidante negativa, como por ejemplo cuando agrego metabisulfito de sodio, que es para el caso de las membranas de osmosis, que lo quiero una condición reductora para que no se me oxide la membrana, ¿se entiende? Entonces, vamos a hacer. Les recuerdo que esto es una sinopsis de lo que vamos a ver, ¿ya? Después los equipos, que uno parte de un tarro chiquitito, de una botella, lixiviación en columna y cómo va escalando hasta llegar a la pila, ¿ya? Ahí siempre vamos a tener problemas, vamos agregando componentes de transporte, es decir, claro, porque tú lixiviar en polvo fino es súper rápido y solamente está la parte química, pero si tengo partículas más gruesas, agrego la resistencia al transporte del sólido. Si lo pongo en una pila voy a tener problemas de transporte en la columna misma. Entonces voy agregando elementos resistivos a contacto de el mineral con la solución. Después tenemos los modelos cinéticos. Hasta el momento hemos visto primer orden. Y mira, fíjese qué interesante, aparece los super chocos acá, esta misma ecuación exponencial, sin agrego un n. Es un modelo totalmente distinto. Ese modelo con n pasa a ser un modelo cinético primer orden con control difusivo. Y ese modelo que usted lo está viendo en lixiviación, lo usamos en cinética de flotación, hoy lo estamos usando, el que mejor nos ha resultado para la lixiviación de los polvos provenientes de reciclaje de pila, lo que estoy haciendo con Jay, la estudiante filipina. Ajusta perfecto los modelos como magia. También estamos lixiviando polvos de la empresa Gerdau, que genera polvos de zinc, que en este momento se entierran, pero eso tiene un 45% de zinc. El problema es que es extremadamente fino, es un polvo de 1 micrón. Así que eso es lo que estamos haciendo y ajusta perfecto ese modelo. Después tenemos el modelo de Klimper y nos vamos cambiando modelos conceptualmente. En este modelo aquí aparece una sola K, porque dice que todas las partículas son iguales, están igualmente liberadas, pero eso en la realidad no es así.
Si lo que busca el modelo de Klimper es una respuesta desesperada, porque no sabemos cuáles son los valores de K, y lo único que hace Klimper es decir, ¿saben qué? Acá está la frecuencia, yo voy a decir que la distribución es rectangular con un K máximo. ¿Qué dice? Tenemos todos los posibles valores, todos con igual probabilidad. Y eso resulta mejor que asumir que un solo K. Lo inventó Klimper, que es un ingeniero químico, en el año 78. Muy usado en flotación, yo lo ocupo en lixiviación, lo ocupamos incluso en secado, lo ocupamos en sedimentación, que son procesos que tienen como múltiples como condiciones, no hay un solo valor de K. Eso es la conceptual. Evidentemente uno puede ya ponerse un poco más exquisito, ir a modelos con distribución de Rayleigh, lo que tú quieras, pero esto es el concepto de que no es un único valor de K. Esa ecuación lo que está ilustrando es que usted tiene un único valor de K, es un K, un único punto. Con probabilidad eso te da 1, ¿cierto? La frecuencia. Después hay modelos más conceptuales, shrinking core models, cuando se achica la partícula, eso es lo que uno ve en el caso de la sal gruesa, el primer experimento que ustedes hicieron, lo procesaron como datos, o partículas finas. Ahí no se ve un efecto de que hay cambio en superficie. Después hay otro que es el capa ceniza, que es una lixiviación, pero en el cual en la medida que corre la reacción forma un subproducto, que es una cáscara, y te va frenando la reacción. ¿Sí? Si no me equivoco, lo que había entendido yo por capa ceniza era que era como una etapa de un modelo, ¿o no? ¿Una qué? Como una etapa de un modelo, No. porque venía primero un paso y luego ocupaba, o sea, luego ocurría la capa ceniza y luego ocurría otra cosa. No, lo que pasa es que tú estás lixiviando. Sale material, sale material, sale material. Pero a los minutos después se le empezó a tapar. Entonces ya no sale material por ahí. Claro, entonces ahí esa es capa ceniza. Pero es gradual. Es gradual. Entonces si uno graficara, si fuera solo el primer orden, un exponencial puro, esto parte bien, pero después se me empieza a frenar. Se me empieza a frenar, se me empieza a frenar. Y después en un buen rato llega al final. Se empieza a frenar. Es una capa resistiva. Es como la analogía que hablábamos de la bolsa T. De si ven la hoja de sola o con una bolsa. Ese es el capa ceniza. Ahora, la ecuación que uno ocupa para el capa ceniza, claro, parte con partículas esféricas, vamos a llegar a una geometría súper sencilla que no es la realidad. En general yo estoy usando más el T a la N. Ajusta mejor. ¿Ya? Después vamos a ver un poco de ajuste de datos cinéticos, aunque esto es un poco más de reactores químicos, pero con la idea de decir de qué tamaño es mi carro, y también esto es un poco más diseño, así que no lo vamos a ver tan profundamente. Sugerencia de la profesora Aldon Sahaki, me estoy adelantando un poco, pero sí es importante que sepan que si uno pasa de un reactor batch, de un tarro, de un experimento, tiene que tener la claridad conceptual de que en reactores continuos se ve distinto. Aquí lo letan que hacer. Y ahí aparece la distribución de tiempo de residencia. Pueden enseñarlo de distintas formas, pero por lo menos a mí me interesa que este curso entienda lo que significa, porque saber de distribución de tiempo de residencia y escalamiento me ha servido mucho en mi vida profesional hasta hoy. Yo me dedico a temas de escalamiento de procesos del reactor continuo, y en el medio hay mucha ignorancia. En el ámbito minero. Ignorancia que uno aplica un factor. Si tengo un tiempo en el batch, aplico un factor de un 2,5, sin saber que hay un montón de cosas. Pero eso ha cambiado. Ahora está la preocupación de mejorar esto. Después hablamos un par de casos aplicados, lixiviación de concentrado, el caso de la lixiviación fluorurada, ¿por qué es tan famosa? Agrega cloruro de sodio, pero no hay ninguna explicación técnica. Nosotros la vemos ninguna. Uno busca por qué mejora la lixiviación. Hay experimentos, también lo hemos hecho, se demuestra, pero no hay. Y básicamente es por un tema potencial redox. Hace poco hicimos un experimento acá para ver la combinación ácido sulfúrico cloruro de sodio para cómo cambiaba el potencial redox. Entonces, entendiendo por vez se entiende. Entonces, si uno revisa la literatura, los trabajos muestran simplemente el efecto que tiene la conversión, pero no la mecanística. ¿Ya? Después hablar de la enargita, que es un componente que tiene arsénico. Todos los minerales Chucky vienen con arsénico. El problema es que limita las ventas. De hecho, la norma de arsénico ahora es más baja, 0,4%. Si es más alto que eso, no te lo compran. No entra a China, y lo que hace China lo manda a otro país, medio transfugo, y de ahí lo revende y lo mezcla. ¿Se entiende? Entonces limita nuestra capacidad de comercializar el concentrado. De ahí viene la importancia de buscar alternativas a la fundición. Vamos a hablar un poco de energita.
En general antes he hablado de los relaves, porque los relaves tienen elementos de interés como el neodimio, praseodimio, germanio, indio, pero cada vez estoy convencido que no nos conviene porque necesitan mucha agua y están en muy baja concentración. Ahora me interesa recuperar elementos de, de alto, ¿no es cierto? Están los polvos de fundición, ¿ah? E incluso la fly ash de las termoeléctricas. Va por ahí más posibilidad de extraer elementos. Ya, aquí está un poco más en detalle. Eso es como si tuviera distintos elementos en el gráfico acá, el tiempo en horas. Fíjense que la curva se aleja completamente, excepto la roja, que no, ni la roja. Ninguna es exponencial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay una fenomenología que indica que, miren la negra, por ejemplo, la curva negra parte súper rápido y se frena. Si yo pesco esos puntos con un programa, hay programas que uno pesca los puntos, ¿cierto? El ggplot, ¿cierto? Y lo puede llevar a un gráfico y lo trata de ajustar con una exponencial y le va a quedar mal. Pero si ajusta esta curva, ahora sí que ocupan el solver o lo hacen en MATLAB, ajusta perfecto. Es un desafío que lo puedan ver. De hecho, lo van a ver. Lo tengo en Excel. Probablemente, si es que alcanzo, pero estoy muy ocupado, les muestro un poquito en MATLAB cómo se hace. ¿Ya? Porque ahí procesa, un solver hace una curva, lo estoy hablando que hace 50 automáticamente en un loop de contacto. Esa es la idea. Bueno, la primera curva que aparece acá arriba, justamente lo que hablaba recién, que es una reacción de primer orden, es decir, el componente desaparece gradualmente con una velocidad, que es de x de t, esa es la velocidad, que es proporcional a la concentración. ¿Ya? Entonces, si uno ve cuánto componente tiene en fase sólida, va desapareciendo, baja, ¿cierto? Si uno dice cuánto pasa a la fase líquida, queda la curva al revés, nomás, cuánto estoy recuperando, ¿se entiende? Y si yo resuelvo esta ecuación, tiro el x para acá y hago un logaritmo y voy a entender que hay un plató, nunca llega al 100%. Entonces, si yo le exhibio, siempre damos el ejemplo del pan de Pascua. Yo tengo un pan de Pascua entero, quiero sacar las pasas, saco un par de pasas que están por fuera. Entonces saco una fracción de las pasas total del pan de Pascua. Pero si lo corto en 4 pedazos, ahí saco más. Y si sucesivamente lo llevo muy fino, saco muchas pasas. Entonces, en este caso, la extracción no tan solo depende del tamaño per se por la parte de transferencia de materia, sino por lo que llamamos la liberación. Acá aparece el modelo de capa ceniza, solamente en la ecuación, y aquí ya un poquito más raro, es el modelo, viene de una geometría, una partícula que va generando una resistencia, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, fíjense, esta es la velocidad, pero es un K por 1 menos X elevado a 2 tercios. Entonces, ¿cómo diablo despejo eso? Está más complicado, ¿cierto? Eso es lo que da la matemática. Y la ecuación que modela, fíjense, esta es la ecuación que modela el K, yo tengo un valor de K, tiempo, conversión, ajusto esos dos parámetros, ¿cierto? Pero acá un poquito más complicado porque la conversión, que sería el X, es igual a K. Es igual se puede hacer, uno se define una serie de conversión y lo ajusta igual, ajusta el valor de K a sus puntos experimentales, porque uno siempre va a tener tiempo conversión. Es el tipo de cosas que vamos a ver cómo se ajusta, y es el caso puntual de el modelo de conformación de capa ceniza. ¿Ya? ¿Qué esperamos en esta parte 1? La fenomenología social y los factores. ¿Qué factores influyen en la lixiviación? Siempre, nunca se olvida uno de qué factores influyen. Ya ustedes con los cursos de materia ya saben que la temperatura, viscosidad, difusión, tamaño de partícula, área de contacto ya se manejan de forma más intuitiva. Las concentraciones también, porque tú tienes un gradiente de concentración, ¿cierto? Los factores que influyen, la cinética, el K, ¿cierto? Aquí claramente hay un efecto de temperatura. Aplicación industrial en Chile, mucho. ¿Ah? Pero recuerdo que el principal productor de yodo en el mundo es Chile y lo hace a través de la lixiviación en caliche. Los cuales hacen prueba de lixiviación. De hecho, Magdalena Garf está trabajando, exalumna acá, ex ayudante de materia, está trabajando en SQM, en el laboratorio, supervisando las pruebas de lixiviación de caliche para poder escalar. Pero también cómo modelan, cómo escalan, todavía está en desarrollo. Y estamos hablando de empresas grandes. Estamos haciendo unas memorias de esa línea. Las aplicaciones industriales, bueno, en Chile hay cobre, oro, yodo, eventualmente cualquier aplicación con el tratamiento de polvos.
Y la tecnología ya hemos explicado un poco. Está la lisivación en pila, lisivación en tanque agitado, lisivación en autoclave. Esas son como las tres más bases. Y después vamos a intentar explicar, ajustar un par de modelos. Yo ya espero que hayan recibido hoy día en la mañana a las 7, 3 PPT y como unas 4 planillas Excel. ¿Recibieron eso? ¿Vio su correo? Usted no lo vio. Verifique. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces salen explicados todas estas ecuaciones, salen los ajustes. Ahí les pido que lo vean, cosa que en la clase del miércoles sea un poco más expedito lo que estamos viendo. Aquí les estoy mostrando dos casos. Esa es lixiviación en tanque agitado, es el caso de oro. Así como chocolate, no es chocolate, es arcilla, así se ve la arcilla. Y aquí de nuevo el tamaño de partícula es súper crítico porque está limitado por la rheología. ¿Ah? Entonces no es lo mismo pescar arena fina de 20 micrones, mezclarla con agua, tratar de dar la vuelta, que partículas más gruesas de arena. Hay un tema de un compromiso entre mezcla y transferencia de materia y tamaño de partícula. ¿Ah? Más abajo aparece una cafetera italiana. No sé si ustedes han usado un café, han usado la cafetera. Aquí básicamente, desde el punto de vista de la ingeniería química, lo que uno acá pone el café acá, ¿cierto? En ese disco, y lo compacta. Miren lo que les voy a decir. La temperatura de extracción va a depender del tamaño de partícula y cuánto lo compacte. Si es grueso, no va a ser tan caliente el agua. Si es fino, va a ser más caliente el agua, la temperatura de extracción. ¿Por qué ocurre esto? Porque acá pongo el lecho, lo comprimo con el dedito, esto se llena de líquido hasta acá. Como esto se empieza a calentar, genera vapor en esta parte. Y el vapor empuja el líquido, líquido, no vapor, líquido. El líquido percola a través del medio, empujado por la presión de vapor generada por la temperatura. Si ese empaque, escuchen bien la palabra, tiene una fracción de huecos pequeña, fracción de huecos, tamaño de partícula pequeño, estamos hablando de la permeabilidad del medio, la ecuación de Darcy, permeabilidad del medio, perdón, la ecuación de Ergun, eso es pérdida de carga en medio poroso, la ecuación de Ergun. Mientras más alta la presión, la caída de presión, más alta la temperatura y el líquido asciende y percola por acá. Sale por acá, ¿ya? Ahora, ¿cómo esta cosa, si está tapada, si se llegara a tapar, cómo no revienta? ¿Por qué no revienta? O sea, si puede reventar. ¿Qué sistema de seguridad tiene para que no explote? Estamos hablando, la llama sube la temperatura como una caldera. ¿Mm? Este porotito, que van a mirar con más cuidado, es un disco de ruptura. Cuando sobrepasa una presión, se rompe el disco. Y si miran con más cuidado, creo que les expliqué esto, si miran la olla a presión, que tiene un pirulo, un pituto con 4 o 6 milímetros, una tapa que define el peso con que sale el vapor. Si eso yo le coloco una moneda, por ejemplo, genero más temperatura, más presión, se gira, pero además si miran la tapa con cuidado, también tiene un pequeño orificio con un disco más delgado. Es un disco ruptura. Normalmente se te puede tapar esto, se te sube la comida, se te tapa el orificio. En cambio, el disco ruptura se rompe cuando le levanta la presión. ¿Ok? Esto es un poco seguridad de proceso. ¿Estamos? Acá está un poco más explicado, como les decía. Esto está recién cargado, tú cargas el agua acá, lo colocas al fuego, empieza a generar vapor. Como esto genera vapor, el líquido lo empuja por el tubito y el líquido asciende y genera la percolación y un proceso de lixiviación en temperatura. Ya es el caso más típico. Eso es lo anecdótico. Bueno, pero esto es más, ¿cierto? La remolacha es como una beterraga blanca donde se saca el azúcar, se extrae con agua caliente, están en forma especial como esas papas onduladas, las papas fritas onduladas, para generar más área de contacto. Y aquí un poco lo conceptual, esta lámina es para que se entienda conceptualmente qué es lixiviación. Básicamente lo que uno hace es disolver un soludo a partir de una mezcla de sólido insoluble. En este caso, la beterraga tiene una estructura vegetal donde se disuelve el azúcar. ¿Ya? En el caso del café, tiene una estructura vegetal que se disuelve el café. Y el caso de los minerales, tiene una estructura rocosa donde hay minerales que se disuelven dependiendo del pH, el potencial redox. Entonces vamos a hablar del soluto, que es lo que es el interés, sería el oro, el cobre, el uranio también se hace con lixiviación. El solvente, que es el agua, agua caliente, o el solvente que trae agua con
hablamos de la arcilla, el resto de las cosas, los minerales, el sílice o la cáscara del material, y otros iones. Siempre van a haber otros iones que se disuelven, son competitivos. En particular el fierro, el férrico, me va a molestar en general. ¿Ya? Aplicación, minería, se hace lixiviación, que es extracción de una fase sólida. La cocaína, que es base para anestésico, se extrae de hojas por lixiviación en medio alcalino. Hay productos naturales. La soya también, la soya se extrae por lixiviación. Y todo lo que tiene que ver el reciclaje. Hablábamos recién del experimento de las baterías que estamos haciendo ahora. Entonces, si uno mira todos los modelos, es increíble cómo ajusta la curva T a la N. En las baterías estamos lixiviando polvo de las baterías, que uno las desarme saca un polvo que tiene 50% grafito, el resto es níquel, cobalto y nada de litio, pero igual sacamos litio, cobalto y níquel. Eso es lo que estamos haciendo a distintas condiciones pH y RP, fue lo que se hizo, y tenemos las curvas. Claramente cuando tú cambias la molaridad del ácido sulfúrico va cambiando la extracción máxima, los K y todas las cosas. Eso es lo que está modelando Jade ahora. ¿Ya? Pues hablamos de reciclaje. Todo lo que son polvos, para extraer elementos de interés. Por ejemplo, los polvos de fundición requieren que sean estabilizados. Ahí aparece la empresa Ecometales, que es filial Codelco. Ecometales, filial Codelco. Ellos tienen reactores de 1000 metros cúbicos, no porque los construyeron así, sino porque en su momento había otra planta que era con bioreactores, lixiviación biológica, pero no les funcionó. Hay un tema ahí de que los bichos los mataban y fue un gran desastre, un joint venture entre BHP y Escondida, y se quedaron con los tarros. Hoy se procesan con capacidad en exceso un reactor de 1000 metros cúbicos. Otro día les muestro la foto de una cuestión gigante. Lo fuimos a ver con los alumnos Erasmus. ¿Qué es lo que hace? Los polvos que tienen muchos arsénicos se estabiliza y genera un componente que se llama y cumple la norma chilena, norma internacional de una forma estable de arsénico. Cumple el test TCLP, que también lo voy a explicar mucho más. Cumple el TCLP. Se olvidó lo que era. TCLP. Ya me voy a acordar. ¿Ok? ¿Qué fenómeno hay involucrado? Primero se pone en contacto el solvente con la mezcla sólida. Tenemos que ver contacto, tenemos que mojar. Y a veces cuando hay cuestiones porosas cuesta mojar. Entonces en algún momento en volar con aldosa del oro le pusimos un poquito de presión a la pila, porque tú tienes el orificio intersticio, no entra el líquido. Pero si le metes unos 2 bar, moja más. También trabajamos con surfactantes, ¿ya? Es el contacto sólido. Y aquí está el juego partículas finas o lixiviar en pila. O cuando tengo una pila, ¿cómo hago que la solución pase por todo el intersticio y no se me canalice? Entonces es bien complicado, ¿no? Evidentemente hay un cambio de fase. Pasa una estructura cristalina, un material ya azúcar, que es sólida y se disuelve. O pasa un mineral, un óxido de cobre, y se disuelve, ¿sí? Y aquí hablamos con y sin reacción química. En realidad son todas reacciones químicas, reacción de disolución, ¿ya? Y en algunos casos, en el caso, por ejemplo, cuando usted tiene igual que en el secado, tiene una coseta es un corte especial que tiene, por ejemplo, la remolacha, como ondulada, como las papas fritas. La solución pasa difusionalmente y hay un proceso de transporte de la fase sólida, a la fase líquida. ¿Ya? Y hay años atrás un profesor de acá que se llama Jorge Drago, pueden buscarlo, hizo clase a mí, tiene cosas buenas, bueno, voy a un poco política, en mi opinión nomás. Él es el abuelo de George Jackson, ingeniero químico acá. ¿Ya? Este señor trabajó en Alemania, hizo un doctorado en azúcar y se dedicó a estudiar él inventó el modelo Biporo para entender cómo se mueven los solutos de la coseta de la azúcar a la fase líquida. Es re interesante. Ahí me tocó un fenómeno de transporte estar pegado con él
unos programas con soluciones infinitas. Tuvimos harto tiempo hablado con el profesor Jorge Lara. Entonces, lo que les quiero decir es que el movimiento del soluto es muy complejo, ¿ya? A nivel de estructura, si ya es pila, hay un tema de contacto-solución, ¿ya? Entonces, por eso requiere tanta investigación y para optimizar estos procesos. Hoy, la lixiviación de minerales en pila alcanza 65-70% y demora 3 meses. O sea, todavía hay un poquito más. Eso es lo que se está buscando. Como vieron esas cantidades que son kilométricas, subir un 0,5% o reducir los tiempos es mucho en recursos, ¿no? ¿Estamos? Estas son las aplicaciones: cobre, níquel, cobalto, zinc. Necesitan uranio, el uranio también. Oro, en el oro usamos cianuro de sodio. En Chile está Maricunga, la Coipa, hay operaciones. Vamos a ver un par de ejemplos. En Chile en oro. El azúcar desde remolacho usando agua caliente. La cafeína se extrae, es concentración por solvente, pero también se lixivia. Los aceites vegetales, el yodo desde caliche y acá las que son rare earth elements, ¿cierto? Se puede extraer como elemento, tanto de reciclaje de electrónicos como de polvo, ¿sí? Después acá, solamente como introducción, aparece, aquí está, Toxicity Characteristic Leaching Procedure. Es el test que me permite ver si un producto es estable ambientalmente, es decir, si se disuelve, si este producto arsénico, si cae una lluvia, va a percolar o no, si un basural no me percola. Esos son test estandarizados que es de la época, de la EPA, el método 1311, ¿ya? Y aquí, como le indicaba, el caso de la formación de un compuesto cristalino del arsénico, del dióxido arsénico convertido en energía, es estable. O sea, el tratamiento de polvo de fundición con arsénico, Chile tiene la capacidad más grande en el mundo, más que Japón. Sí, muy grande. Tratar en arsénico. Por eso no quieren comprar concentrado con arsénico, no tienen cómo tratarlo. Existe la capacidad y cumple el TCLP. Factores, acá hay que poner un poquito de atención. Los factores en la lixiviación es una reacción heterogénea. Heterogénea porque es sólido líquido, donde hay una cinética, en algunos casos puede ser la cinética química, es decir, un componente muy chiquitito se disuelve pero demora, o puede ser controlado por difusión. Entonces siempre van a haber, cuando hablamos de materia o reacción química, siempre van a haber dos factores: si es controlarte por difusión o controlarte por química. Para que les quede claro, si yo pesco una piedra así de grande y la voy a lixiviar, me voy a demorar 3 años en sacar un 30%. Ahí es controlante por difusión. Entonces, si esto lo pico, lo muelo, lo hago 2 micrones, dependiendo del mineral, se va a demorar 2 horas. La misma material. ¿Ok? Se va a demorar 2 horas. Ahí es controlante por química, no por difusión, está todo libre. Es cuando hablamos del secado spray. El secado spray no hay ninguna capa resistida. ¿Se entiende? Pero cuando decimos controlante química, no es lo mismo lixiviar un óxido de cobre, CuO, que lixiviar una calcosina, CuS2. Una se va a demorar, aún se va a demorar más, aunque esté chiquitito, porque la naturaleza tiene una cinética de disolución alta. Se va a demorar, voy a inventar, 15 horas, en cambio el otro se va a demorar 10 minutos, a igual el tamaño. Entonces depende del tamaño de partícula y de la especie mineralógica. Quiero insistir en esto. La cinética depende del tamaño de partícula y la especie mineralógica. En general, un proceso, mientras la partícula sea más grande, se empieza a ser más controlante por tamaño de partícula. Perdón, se empieza a ser controlante por transferencia de materia, difusión. Se tienen que mover las cosas, ¿ya? Ahí estoy colocando eso, el tamaño de partícula. Tipo de reacción: el Shrinking Core Model, se lixiva y cambia de tamaño, formación de capa ceniza, forma una cáscara de azufre. Y aquí hay un tercer modelo que es Diffusion Resistance. Estoy hablando de este, con el T a la N. Cuando el N es menor que 1, está mostrando que hay un efecto difusivo que me va a afectar, dando la reacción. ¿Ya? Esos son los 3 modelos más básicos. Ahí, a modo de introducción, estamos hablando del Arrhenius. Cuando hay una reacción de primer orden, el Arrhenius lo que busca es, en cierto modo, relacionar la constante cinética con los cambios de temperatura, ¿ya? Y ahí químicamente hablamos de reducir la energía de activación, para que la reacción ocurra.
que es lo que uno hace en los reactores autoclaves. Después, la concentración de los reactivos, cuánto ácido sulfúrico, cuánto férrico, si en el caso de que sea oxidante le agregan. La temperatura juega varias cosas, y no solo arrhenios. También la difusión, el coeficiente de viscosidad para que estas cosas se muevan, ¿sí? Por ejemplo, agregamos cloruro de sodio. Cloruro de sodio, si yo agrego cloruro de sodio en el agua no pasa nada con el RP. Por eso decía que nadie entiende lo que está ocurriendo, pero agregan cloruro de sodio con ácido. Lo que pasa, y hemos descubierto que al mezclar cloruro de sodio con ácido sulfúrico en condición oxidante se forma hipoclorito, incluso gas cloro. ¿Ok? Pero en los papers, los trabajos que hacen de lixiviación con clorurada, el desafío que lo busquen, no explican por qué se disuelve. Estamos hablando de que esa pura mezcla sube el potencial redox de 300 milivolts a 800 milivolts. Lo hemos medido, no lo estoy contando, lo estamos haciendo. ¿Ya? Y después, obviamente, la mezcla, la agitación, si un tanque agitado, claro, va a depender del mezclado. Veíamos en unas presentaciones de Afromic, las partículas, tanto para cristalizar, pero es un verso como la lixiviación. ¿Se acuerdan que aquí pasa lo mismo? El diseño del mezclador, el Reynolds de mezcla, va a ser clave para... ¿Qué buscamos acá? No sé si se acuerdan de la capa límite. Si uno tiene una mala mezcla, tiene una capa límite gruesa, es control por difusión. Si mezcla más, delgaza la capa límite y se mejora el proceso. ¿Ya? Ahora, eso en caso de tanque agitado, pero cuando estamos en pila, lo que nos importa es la permeabilidad, cómo el flujo fluye a través de una estructura porosa. ¿Ya? Después, si nos vamos ya a las partículas, una roca en gran escala, si está así, va a pasar la solución, pero si tiene una grieta, se le va a meter mejor el líquido. ¿Sí? Entonces, este control de cracks son grietas. Cracks. ¿Okay? Cracks son grietas. En algún momento en la vida hay un trabajo que se hizo en la Católica del Norte, donde se diseñaron estrategias de plástico, cuántas toneladas de explosivos para generar una onda de choque e inducir grietas en la vida. Y vimos un efecto. El problema es que microscópicamente todavía no lo hemos resuelto. 15 o 20 años que se hizo el experimento. Están las fotos, pero no me he sentado porque prácticamente habría que hacer a mano, marcado las grietas. Pero sí hay una diferencia muy grande en la cinética con Blast 1 Blast 2. ¿No? Entonces la estimación son las grietas. También el tema de las grietas, explicábamos, cuando hablamos de una partícula grande y uno la mira en microscopio, tiene una pequeña fisura así. Entonces aquí si uno le mete presión, eso lo hicimos con Aldonza, en la tesis que hicimos acá, un bar, 2 bares de presión o ondas de choque, miren, ondas de choque asegura que se moje un poco más, aumenta la superficie constante. Ya, ciertamente la arcilla nos juegan en contra. Nos juegan en contra porque primero hacen como una pasta y evitan que pase el fluido, no es problema, y es un poco más resistivo. La característica de la pulpa, la distribución de tamaño. Aquí, de nuevo, si ustedes solo dicen P80 está mal. P80 es un punto en el espacio. Voy a explicar con un ejemplo la distribución de tamaño. Usted le interesa saber qué fracción fina tiene. ¿Ya? La tecnología de la escala, cuando hablamos de pilas DAM, estamos hablando de colpas de 1 metro. En pilas estamos hablando de 3/4 de pulgada, un glómero así, muy bueno. En un tanque agitado llegamos a 200 micrones, 300 micrones, y después trabajamos con reactor a presión, también cronología de 200, 300 micrones. La disolución depende, en el caso de los minerales, esto no es para todos, en el caso de los minerales, la disolución depende de una combinatoria de ORP y pH, lo que llamamos los diagramas de especiación de Courbet. Esto es importante que lo manejen ahora, no lo van a ver en ningún otro curso, pero te ayuda a entender cómo se disuelven las cosas, minerales particularmente, o cómo un producto es más o menos estable ambientalmente a condiciones de pH o de RP. ¿Ya? El autoclave se utiliza para reducir la energía de activación. Entonces trabajamos una reacción a alta temperatura. Y como está a alta temperatura, una reacción con soluciones, para que no se volatilice el agua, no se evapore el agua, le tengo que meter presión. Entonces en el momento le meto oxígeno, entonces está controlado. Entonces estas reacciones ocurren en reactores a 20 bar,
Si uno revisa reactores Outotec, o incluso los japoneses, de la, no es la Point, pero no, hay reactores gigantes de alta presión de 1000 metros cúbicos. Es como una nave espacial, pero gigante. ¿Ok? Claro, la curva cinética, lo vamos a ver en un par de ejemplos. La curva cinética, cómo se va disolviendo en el tiempo, depende fuertemente de la distribución de tamaño, lo vamos a mostrar. Y aquí aparece otro concepto, que nosotros hasta el momento hemos usado distribución de tamaño, o hemos hablado de tamaño para ver el área de contacto. Lo vimos harto en secado, ¿cierto? Una bandeja o pequeña, en una tobera, ¿cierto? Una tobera, ver cómo se disuelven estas cosas. Pero acá hay otro factor que tiene que ver con la liberación. Lo que hablábamos del pan de Pascua, cuánto material te expuesto. Entonces uno gana por los dos lados. La liberación me va a afectar cuál es la recuperación máxima hasta donde llega. Entonces, la colpa de 1 metro se demora 3 años, la cinética es súper lenta, porque está controlada por difusión, y llega solo hasta un 30%, que está 1.000.000 de años, porque no está liberado. Si lo llevo a 10 micrones, se demora 15 horas, pero llego a 90-95%, porque está liberado. Entonces, la extracción máxima es función más de la liberación en el caso de los minerales, o el nivel de exposición de la partícula de electricidad. Y también afecta el K, por lo que ya saben de transferencia de materia. ¿Ok? Son dos factores, ¿estamos claros la diferencia? Y justamente aquí estamos explicando, fíjate, de 1 metro, 3 años, 30% de recuperación, 3 metros, son 200 micrones, 2 metros, se demora 12 horas con 90% de recuperación. ¿Estamos? ¿Sí? La liberación y el tamaño. Sí, de hecho, es un poquito más complicado, tiene que ver con lo que llamamos el tamaño de grano. Tú miras al microscopio con el tamaño de grano, y lo que se busca es que el tamaño de partícula sea 1/10 del tamaño de grano, para asegurar que está disponible. ¿Ya? Entonces, la liberación, efectivamente, cuánto grado de liberación es función del tamaño de partícula. ¿Ya? Eso, de hecho, uno hace unos análisis químicos con unos equipos que se llaman WebScan y te hacen análisis de liberación. Dice, ¿qué porcentaje tú tienes? Esto no sirve tanto en la flotación como en la... Dice, existe. Análisis de liberación. Después un par de cosas que son más puntuales. En el caso de Saldívar, tienen un tipo de chancador, que es el aparato que reduce tamaño, pero con agua. Es un flashing water, que le tiene unos pencazos de agua, ¿sí? Flashing water. El único en el mundo, y elimina todo lo que es polvo. Entonces ahí resuelve todos los problemas del polvo y la desidratación, pero transporta todo ese problema de polvo a un tanque relave en un relave que alcanzó un 1%, que es muchísimo, y nunca pudieron recuperarlo porque es muy fino. Hasta que ahí con Rodrigo Ormeño, alumno de la Católica del Norte, hicimos un trabajo, hay una memoria, en la cual si tú tomas los polvos no los puedes liciar en tarro porque son muy finos. Tenemos ese problema. Tiene alta cinética. ¿Cómo se la alta cinética? Porque yo lo lixidio a un 5, un 2%. Pero si quiero escalarlo tengo que llevar un 30%, pero no puedo porque es muy fino. ¿Estamos? Yo puedo saber la cinética, química, súper rápido. Y por otro lado tengo unos botaderos que se llaman DAMP, que tienen una permeabilidad infinita. Pasa todo el agua polar, ¿cierto? No hay problema de permeabilidad. Pero saca muy poco. Entonces, ¿cuál fue el experimento? Una tesis que está publicada. El experimento que se hizo fue mezclar fino con grueso. Entonces, por un lado, alta permeabilidad, baja cinética, y el otro, muy baja permeabilidad, alta cinética. Y fue súper interesante, de hecho, años después lo implementaron. Y Rodrigo medio trabaja, no sé qué estará. Lo voy a contactar. ¿Ah? Se fue de Saldívar, después volvió, le ha ido súper bien. Hice la memoria en eso, se hizo como, comillas, famoso. Bien, aquí un par de ejemplos, no me voy a tener en detalle para que ustedes lo revisen. Tenemos extracción de zinc, de concentrado, y fíjense claramente, ustedes ven, podrían ajustar la curva cinética con el T a la N, fíjense, con el T a la N podrían ajustar, sacar un K y un N y una extracción máxima. Claramente hay una extracción máxima, por ejemplo, claro, es raro que baje, pero uno podría decir que hay un efecto del K. Entonces podría encontrar la relacionalidad entre la molaridad, el K o el R.
probablemente sea el K. ¿Sí? Entonces hay una relación, lo que hablamos de la concentración de uno de los reactivos. ¿Se entiende, no? Yo genero todas esas curvas, tengo una tabla de puros K y de puras extracciones máximas y veo cómo se relaciona o no con la concentración de ácido sulfúrico. ¿Ya? Eso para indicar que hay un efecto de concentración de uno de los reactantes, que es el ácido. Si seguimos con la misma línea, y ahora nos vamos a distribuciones de tamaño, claramente, ¿cierto? Si uno ajusta el cuadradito, que son partículas, fíjense, dice menos 0,075 milímetros, ahí está diciendo 75 micrones. Menos es bajo 75 micrones y sobre 53 micrones. Son unas mallas especiales que tienen esta nomenclatura. Entonces el no tiene un rango. Entonces la clase gruesa, que el cuadrado, fíjense que no alcanza el 80%, lo que hablábamos de la liberación. Mientras si nos vamos a la clase más fina, ultra fina, estamos hablando entre 45 y 38 micrones, ya se empieza a parecer mucho al otro, ¿ah? Porque son fracciones finas. Ahora, esta lixiviación probablemente se hizo en un barrito chiquitito, con un 2 o 3% de sólido, para evitar problemas de mezcla. ¿Se entiende? Que estoy trabajando solamente viendo la lixiviación química. No estoy viendo el efecto de la mezcla. ¿Ya? Eso es lo que se hace. ¿Ya? Pero ahí solamente para ilustrarles que hay un efecto de tamaño y con eso convivimos y nuevamente empiezo a generar mi modelo que me relaciona el K. En este caso yo no lo haría con el K, lo encuentro medios parecidos, lo haría con el R máximo, con la extracción máxima relacionaría el tamaño de partícula. ¿Sí? Y de frentón va a ser, el K va a ser 1 sobre diámetro, que tiene que ver con el área que uno expone. Ustedes saben que 6 veces la fracción volumétrica dividido por 1 menos el diámetro equivalente y 1 menos fracción volumétrica, el área interfacial relativa a la fase líquida cuando tiene alto contenido de sólido, fracción volumétrica. Eso lo estudiamos en reactor en su momento, ¿no? Lo vimos área interfacial. Entonces aquí lo relacionaría con el K. Y sabiendo que está relacionado por un valor de diámetro, en este caso tendría que ocupar, ese diámetro tendría que ocupar la media geométrica. Normalmente son progresiones geométricas para los tamaños de partículas, entonces uno ocupa una media geométrica. Y te va a dar la curva. ¿Ah? A eso nos dedicamos. Queremos ver cómo se relacionan los parámetros de operación para poder escalar y ver cómo sería un tanque más grande. Recuerden que siempre tenemos que usar esta información del laboratorio o cómo diseñamos un equipo más grande. ¿Ah? ¿Estamos claros? Entonces, quiero buscar la relación, en este caso, tamaño de partícula. En el caso de la temperatura, la misma cosa. Aquí claramente hay un efecto en el K. No sé si se dan cuenta, si yo ajustara todas esas curvas, ¿cierto? Hay una curva que es súper rápida, la negra, la curva negra, parte así, súper rápido, ¿sí? Y después pescamos la otra que es re lenta. Se van a tocar estas en algún momento, si yo lo dejara más tiempo, se van a tocar. Si esos puntos justo con el T a la N, me doy en cuenta que podría relacionar el valor de K con arreglo. O sea, ocupo un solo modelo. Ocupo un solo modelo que tendría el parámetro de energía de activación y el parámetro A para la constante cinética. ¿Ah? Y eso es lo que hacemos, así tal cual lo hicimos con los experimentos de la lixiviación de energita. Tal cual, los mismos experimentos y lo modelamos. Ahora los puedo mostrar, porque estos son apuntes del 2022, 2021, estos apuntes. En ese momento está en una patente el tema de energía. Pero ahora, buena idea que les muestre ahora cómo se ve y tal vez les voy a mostrar directamente la misma patente, cómo aparecen los datos, las extracciones en el tiempo en función de las distintas temperaturas. ¿Por qué me sirve eso? Porque yo voy a mirar acá, voy a decir, mira, este proceso se demora 1,5, 2 horas. El proceso, para alcanzar el 90%. Si fuera un reactor continuo, se llama 3, 4 horas, es razonable un reactor autoclave. Pero si alguien me muestra, como lo puedo ver, un proceso que demora 150 horas, inmediatamente no tiene sentido. Es muy grande, recuerden. El tiempo que se demora, el volumen que tú vas a tratar, entonces es muy grande el volumen. ¿Ya? Los reactores autoclave 1,5, 2 horas está bien, se puede hacer. ¿Estamos? Entonces, sin saber mucho, se puede dar cuenta si es un proceso real o realmente es solamente académico. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Por qué decía el R, o sea, prefería el R en vez de...
Porque el R va a estar predominantemente determinado por la liberación, el tamaño, el R infinito o la extracción máxima, lo que hablamos del pan de pasta. Pero la velocidad, yo ya sé que está relacionado con arreglo, el K. Entonces lo ajusto con K. ¿Ya? Y si tú haces el ajuste te das cuenta, pues estas curvas van a llegar los dos van a llegar a un E infinito igual. Yo lo ajusto. ¿Ok? Pero el K va a ser muy distinto. Les recuerdo el truco, cuando llegan al 63,2% de la respuesta, ¿cierto? Sacan el K acá mismo. Entonces este K me va por acá y este otro me va por acá. Y ese K, 1 sobre T, es la proporcionalidad. Es 1 sobre T la proporcionalidad. Ahora yo ajusto tal cual con el modelo, no súper importante. No trabajo ni con los logaritmos ni con las variables transformadas. Están haciendo a veces 6 experimentos, eso no se hace. Se transformaría las variables, ¿estamos de acuerdo? Antiguamente uno sacaba logaritmo y todavía ve artículos que grafican el 1 sobre t y aplican una lineal. Todo eso está malo, es ridículo. No se hace. ¿Vamos? Bien, acá pongan atención. Estos son los famosos diagramas de Courbet. ¿Qué me está indicando esto? En la práctica, si yo tomo ácido nítrico, ácido sulfúrico, coloco una lámina de cobre, aunque sea ácido, no se disuelve. No se disuelve el cobre. Lo podemos hacer. Le hago los experimentos con vinagre, lo hacemos. Yo lo hago con vinagre, traigo vinagre, no sé. Pero si agrego agua oxigenada, se empieza a disolver. Si agrego agua oxigenada, vinagre y cloruro de sodio, ¡pum!, explota, se rebalsa y queda en el. ¿Ok? Entonces miremos, el diagrama de especiación es para ver qué especies hay en condiciones de pH y de oxidación. Pero yo tengo que colocar todos los elementos, fierro, cobre, arsénico, para ver qué especies se forman. Entonces, en este caso, cuando solamente tengo cobre, fíjense, me dice, usted va a tener cobre solamente si el pH está bajo 4 y el potencial de oxidación es 0,4. Eso yo lo indicaba. El que tiene usted acá, hasta aquí, y tiene pH 1, súper ácido, o pH 0, 1 molar de ácido sulfúrico, y el potencial redox es neutro o levemente positivo, no se disuelve. Tiene que tener las dos condiciones, y eso es lo que uno trabaja, ¿ya? Y después si lo lleva a otro extremo, al revés, si uno quisiera precipitar un producto, mira, lo voy a agregar una condición reductante, aquí parece reductora. Entonces si tengo una solución de sulfato de cobre, por ejemplo, y le meto otro ion, hago precipitación por fierro, típicamente uno tiene una solución de sulfato de cobre y mete un alambre de fierro, ¿lo meten? El alambre de fierro va a quedar cubierto de cobre, unito, se precipita, cambiando de potencia. ¿Ok? Ahora, ¿dónde diablo hago estos diagramas? Están los software HSC de Autotech, que lo tenemos acá, tenemos una licencia, el FreeQ, y hay otro que se llama FactStage, que creo que sale más adelante en la referencia, que uno puede ver cómo generar estos diagramas. ¿Qué es lo que es oxidante? El oxígeno y el férrico son oxidantes tradicionales, por eso las bacterias, no es que las bacterias disuelvan, las bacterias en su metabolismo generan férrico, me cambia el potencial redox, ojo. No es que las bacterias se coman los metales, es un error conceptual. En su proceso lo que hace es generar férrico y me hace una condición de oxidación. ¿Ah? Cloro súper potente, tanto cloro como hipoclorito, que ustedes ocupan en la casa, es un oxidante muy potente, o cloro gaseoso uno lo ve más tradicionalmente en la desinfección del agua. Y lo que a mí me encanta es el ozono es muy potente, fácil, llegamos a 1200 milivolts, y la gracia es que se genera in situ a partir del aire. ¿Ok? Para reductor uno puede inyectar SO2 o el metabisulfito, que ya lo conocieron, para estabilizar o evitar que se oxiden las membranas de composición. Siempre es muy importante. Lo voy a preguntar en el quiz. El ayudante ya tiene, le mandé 2 o 3 quizzes para que prepare la ayudantía. ¿Ok? Ya, si nos vamos un poquito más al detalle y agregamos un diagrama cobre, azufre, agua, empiezan a aparecer un montón de más especies, si se fijan. La cobalina, la calcosina, el cobre sólido empezó a aparecer en esta otra zona, porque hay otro elemento. Y de nuevo, no sé si se fijan, la condición de cobre disuelto se me achicó. Cuando tengo azufre, mira,
Se me achicó. O sea, aquí no tengo, solo a esta condición de pH solamente tengo un óxido. Si cambio el pH. ¿Sí? Y este cuadradito se me achicó un poquito. ¿Ah? Aquí está como en, no sé, pues, aquí estaba en 0,4. No, hay algo está cambiado acá. Ah, no, pues lo bajó un poco. Ah, pero el cuadradito es más chico. Entonces, ese diagrama lo construye este programa. Esto es, de nuevo, esto es un equilibrio termodinámico. Así como tenemos las curvas de equilibrio, esto nos está mostrando la cinética. La cinética va a depender, porque dice que se disuelve todo el cobre. Porque si tengo una piedra así, se demora 3 años. ¿Recuerdas? Esto solo indica la condición necesaria para que se disuelva. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Y estos diagramas de especiación química son los diagramas de Courbet. Acá más abajo aparecen el programa. Aquí está el Fact Stage, que ustedes lo pueden buscar en internet. Lo tiene la Universidad de, no sé, el Politécnico de Montreal. Y aquí tienen ahí el programa. Y hay un par de ejemplos en línea de elementos puros. Súper importante entender que el elemento puro me dice para dónde me muevo, pero en general siempre tendría que colocar los otros elementos que están presentes. Fierro, cobre, molibdeno, ¿ah? Para poder hacerlo. Y necesito tener las ecuaciones, no es tan fácil usarlas. Ya, en este caso justamente tenemos azufre y fierro, y ya se me empezó a complicar un poquito más. Entonces cuando aparece el azufre, me doy cuenta que es mucho más restrictivo lisiviar el cobre. Por eso la lisiviación de calcopirita, aparte de la capa ceniza, tiene condiciones súper particulares de ácido y de potencial redox. Y aquí aparece, acá está el link del test CLP de la EPA, ahí está la página, el protocolo 1311, que me da los pasos para ver si un producto es estable o no ambientalmente. Aquí tenemos dos cosas que son opuestas. Uno, yo quiero disolver, buscar condiciones para disolver y tomar mi elemento fase líquida, el uranio, el níquel, el yodo, fase líquida, para después hacer extracción por solvente y intercambio iónico, ¿cierto? Pero además estoy mostrándole que el test TCLP me dice si los compuestos que tú generas, bajo qué condiciones no se lixiven, es estable. Son dos cosas. El diagrama Courbet me sirve para ver bajo qué condiciones disuelvo, ¿sí? Y también me sirve para evaluar si un producto se va a disolver o no y para si es ambientalmente estable. ¿Se entiende la diferencia, cierto? Son dos cosas que me permiten hacer el diagrama de Courbet. Bueno, y este creo que es de, exactamente, me da la impresión que es de Backstage. Y justamente estoy viendo la escorodita. ¿Se fija? La escorodita. La escorodita es un compuesto de arsénico que es el más estable, ¿ya? Y fíjense que por allá arriba la condición, fíjense, un pH, un potencial redox 1,8, recién por arriba se me disuelve el cobre. Si yo mantengo una condición, claro, una condición por acá, ahí tengo escorodita, estabilizada. ¿Ah? Evidentemente, si me voy a condiciones mucho más extremas, claro, no puede ser una lluvia, ¿cierto? La presencia de férrico, cómo va afectando. ¿Ya? Entonces hay unos test que dicen cuánto se disuelve. Eso es lo que muestra la estabilidad. ¿Qué porcentaje se disuelve? Y este es el compuesto más estable. ¿Ok? Solo como intro, que esto lo vamos a seguir para que ustedes lo revisen. Solamente para tener la dimensión de estos equipos. Entonces, ¿qué equipo hay? Ahí hablamos de la parte industrial. Entonces, habíamos hablado de tanques agitados. Fíjense los tremendos tanques que están acá a la izquierda. Ese se ve la caseta. Son gigantes. A la derecha ven los tanques, ven esos cosas azules. Son cajas reductores de los agitadores, esos sellados. Y debajo está el submarino, que es el reactor autoclave. ¿Cómo me doy cuenta de que tiene mucha presión?
por la cantidad de pernos que tiene eso. La cantidad de pernos increíble es porque es de alta presión, yo estoy resistiendo, estoy haciendo un esfuerzo de tracción para una montonera de pernos, por tanto aguanta alta presión. Si colocara 4 pernos, tengo menos área, porque estoy por esfuerzo de tracción. En cambio, yo tengo muchísimo perno, sobre todo que además está en caliente. Como esto está en temperatura, según lo que veíamos de ciencias materiales, el límite de fluencia, resiste menos el perno. El perno en caliente resiste menos, se estira como un chicle, que si tú lo tuvieras condiciones más frías. Por eso tiene que tener alto perno. Entonces tenemos dos extremos, tanques agitados muy grandes y reactores autoclaves, ¿ya? Después tenemos la lixiviación en pila. Uno hace un experimento mínimo en columna de medio metro y hay un estándar. Uno se tiene que asegurar, anótenlo por estándar, si el tamaño partícula, perdón, el diámetro de la columna tiene que ser 10 veces la partícula más grande. Eso es lixiviación, es un estándar, 10 veces. ¿Ya? En lixiviación, ahora en ingeniería química para reactores, lecho empagado, es 30. Nosotros trabajamos con 30 en ingeniería química. La razón, diámetro del reactor sobre el diámetro de las partículas. ¿Ya? Ahora, en medio metro es cuestionable porque estas pilas son de 10 metros. Y al ser de 10 metros, se me compacta por la carga mecánica que tiene un cerro arriba. Se compacta, entonces la permeabilidad no es la misma. Hay que tener cuidado con los test de lixiviación. Estamos lixiviando en la primera capa. Normalmente uno lixivia en 8 metros, columnas grandes, como vamos a ver un par de ejemplos. Esto solamente para comparar condiciones, minerales y la capacidad de lixiviación. Y la lixiviación en pila, esa cosa grande, usted lo que tiene es esto, una tremenda cosa donde lo que quiere es que percole y la solución llega al piso y como esto construido tiene un pequeño ángulo, 1,5, 2 grados, y te escurre todo y sale por estas canaletas, así de feo se ven. Solución, se recolecta, pero con flujo súper grande. ¿Ok? Eso es lo que uno ve en la práctica. Ok, me tengo que ir. 10:40. Entonces, continuamos con esto. Aquí lo que queremos ver es cómo partimos de esto. Es un Jack test, cómo partimos de ese experimento. ¿Cómo llegamos a estos 6 tanques en serie? Les tengo que contar, aunque no es de materia, les tengo que decir. ¿Ya? Hasta acá.